Un concepto básico en la salud es que somos exteriormente un reflejo de lo que hay dentro de nosotros. Y somos por dentro lo que vemos, lo que escuchamos, lo que hablamos, lo que comemos, incluso el medio ambiente en el cual nos desenvolvemos. De esta cuenta, un mejor ejemplo para esto son las plantas. El brillo de las hojas puede darse de una manera artificial y pasajera cuando tú le echas aceite y entonces ves hermosa la planta, o de una manera natural e integral cuando tú abonas la planta y ese brillo es un reflejo exteriorizado de la salud que hay por dentro. Pues de igual manera, el crecimiento espiritual y la relación con el Señor se da de esta forma, y esta es la razón por la cual la lección de escuela sabática de esta semana se titula De adentro hacia afuera. Y me encuentro buscando en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, en el capítulo 6 y el verso 45. Lucas capítulo 6, verso 45, y la palabra de Dios dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y la primera pregunta que surge es: ¿qué tenemos adentro? Seremos un reflejo o una muestra exteriorizada de aquello que está inundando nuestro corazón. En esta oportunidad está basado el estudio de esta semana en el libro de Marcos capítulo 7 y parte del capítulo 8. Usted podrá encontrar entre algunos aspectos del capítulo 7 dos aspectos muy importantes. Uno que habla acerca de los alimentos inmundos. Yo no me detendré en esta área, pero usted puede tener una referencia de qué se refería a Jesús en Hechos capítulo 10 y una visión que recibe Pedro. Y la otra acerca de un milagro que realiza Jesús cuando se encuentra con un tartamudo y que es sordo. En esta oportunidad he dividido entonces el estudio de esta semana en dos aspectos, y el primero surge precisamente en los primeros versículos del capítulo 7 de Marcos. Así que si me acompaña, voy al capítulo 7 de Marcos. Marcos capítulo 7. Y estoy en el verso 1. Y dice la palabra de Dios: se juntaron a Jesús los fariseos. Mira qué buena decisión la que tomaron en un principio. Decidir buscar al Señor, juntarse con Él. El problema es, y algunos de los escribas que se juntaron los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén. El problema está en el verso 2. Los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús. Aquí está el primer error. Y esto es punto básico para saber que todo lo demás estará mal. Quitan su vista que debería estar fija únicamente en Cristo para absorberlo a Él, y se desvían para empezar a juzgar o a ver o a analizar a los demás. Insisto, un principio básico de la relación espiritual es: en el momento en que tú dejas de ver a Jesús, te pierdes, te caes. Es como Pedro que se hunde en el agua en el momento que deja de ver a Jesús. Jesús es el centro absorbido de nuestra vida. Pon tus ojos, fija tus ojos en Cristo. Por ver a los demás, por verte a ti mismo, dejas de ver entonces al único que debes de observar, que debes de absorber, que debes de hacer tuyo, que es el Señor. Y sigue diciendo la palabra de Dios, y estoy ahora en el verso siempre 2. Es que no se han lavado las manos, son manos inmundas y están comiendo, dice, y los condenaban. Más adelante entonces la palabra de Dios dice en el verso 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición? Esta es una palabra muy interesante. El vocablo tradición es un vocablo compuesto de acción y aquello que se transmite de una generación a otra. Y la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas. Para dar una referencia, una explicación bastante rápida a esto, nos tenemos que remontar en
en el ejercicio sacerdotal del santuario que se encuentra registrado en Éxodo capítulo 30. Así que vamos para allá. Estamos en Éxodo en el capítulo 30. Dentro de la ceremonia o de la liturgia, que simplemente era un símbolo y representaba a aquel que habría de venir a morir por nosotros, dice la palabra de Dios en Éxodo, en el capítulo 30, y estoy hablando acerca desde el verso 17 al verso 21, que los sacerdotes tenían que lavarse. De hecho, en el día de expiación, este lavamiento se hacía 2 veces. Es la razón por la cual después del altar del sacrificio, entre el altar del sacrificio y el santuario, había un como lavamanos, se le llamaba lavacro, en el cual se lavaban no solamente las manos y los pies los sacerdotes para oficiar, pero esto era un acto simbólico y me refiero a lo siguiente. Y voy a Éxodo capítulo 30 y el verso 20. Verso 20, dice la palabra de Dios: cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Aquí es el punto en donde nos vamos a detener. ¿Por qué razón habrían de morir si no se lavan? Si lo queremos, si dentro de la circunstancia exteriorizada que estaban manejando los fariseos, que es simplemente un aspecto de higiene, pasan por alto el hecho de que en el ejercicio sacerdotal el no lavarse implicaría perder la vida. Actualmente, si ellos hubiesen estado en lo correcto, pues a lo más podrían haberse enfermado, pero por una falta de higiene, pero no perder la vida. Y vamos al punto entonces importante. La simbología es prácticamente, apreciados amigos y hermanos, el Señor tiene una intolerancia absoluta para el pecado, para un espíritu que no es santo, que no tiene una relación estrecha con Él. De hecho, la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 12 que Él es fuego consumidor cuando tú no te presentas en las condiciones que son aptas de haber renunciado al mundo para entregar totalmente tu vida a Él. Esto es lo que me lleva también al mismo significado del bautismo. El bautismo que implica en la etimología del vocablo el ser sumergido completo, pero que a la raíz griega va hacia el principio de un rajá, un baño de pies a cabeza, una absoluta limpieza que simboliza abandonar el mundo, darle la espalda totalmente a la vieja manera de ser para establecer una nueva manera de ser en la cual ya no vivimos nosotros, sino que vive Jesús en nuestro lugar, de acuerdo a la luz de Gálatas capítulo 2, verso 20. Esta es una estrategia satánica la que ha utilizado el enemigo para poder cambiar el verdadero foco, la verdadera motivación, la verdadera razón de ser, como lo hizo en el sacrificio del Cordero, convertirlo en una mercancía, en un mercado dentro del templo. De igual manera, quiere desviar la atención de una experiencia personal entre el Señor y yo, en el cual, una vez más, abandono el mundo, me entrego a Él y le digo: aquí estoy, acéptame tal y como soy, purifícame, entra tú en mí, a una tradición, a hacer cosas, a creer que haciendo cosas es que nosotros podemos llegar al Señor. Y lo decíamos la semana pasada y lo volvemos a reiterar en esta oportunidad. No es haciendo cosas externamente como tú tienes una relación con Jesús. Porque tenemos una relación con Jesús, como consecuencia entonces nuestra vida evoluciona, nuestra vida cambia, tenemos una observancia correcta de un día de reposo en la intimidad que desarrollamos con Él. Surge dentro de nosotros el deseo de apoyar la obra del evangelismo a través de los recursos que Él nos ha dado. Cambia nuestra condición de salud de nuestro organismo, porque estamos cuidadosos de que nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, esté en las condiciones correctas para ser impresionada por el poder de ese Espíritu. Y esta estrategia incluso ha llevado al enemigo a querer hacer, entre tantas otras cosas, no solamente cambiar los tiempos y la ley, sino que incluso hacer creer de que la condición de la observancia de la ley fue clavada en la cruz del Calvario. Y de ahí entonces la razón de
que se encuentra registrada en Colosenses capítulo 2. ¿Sabe usted de que el escritor, en este caso Pablo, dice en el verso 8, pongan atención, no pierdan detalle, que nadie, estoy en el capítulo 2 de Colosenses capítulo 8, que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, ¿según qué cosa? Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, esa experiencia personal que debe vivir en nosotros. Y de ahí entonces el cambio que dice en el verso, estoy en el verso 16. Por lo tanto, ya que nadie te juzgue por la comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo, que eran todo el formalismo, la liturgia de una sesión dentro del sacerdocio que anunciaba a aquel que habría de venir a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Ese cordero expiatorio que se presentaba 2 veces al día, ahora simplemente anunciaba a aquel que de una vez por todas murió por nosotros en la cruz. Mirad que nadie se engañe por medio de esas tradiciones y huecas sutilezas de acuerdo a las costumbres del mundo. La respuesta de Jesús a esta desviación del fariseísmo, que cree que haciendo cosas, que dando una imagen exterior, se creen entonces que están a punto de subirse en una nube y ser santos. Dice la palabra de Dios en el capítulo 7 de Marcos y el verso 6. Marcos capítulo 7, verso 6. Y respondiendo el Señor les dijo, hipócritas, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Tomas nota? Por afuera, de los dientes para afuera, puedes incluso escucharles toda una dialéctica cristiana, hablan en el nombre de Dios, pareciera que se saben incluso los principios todos bíblicos, quizás manejarán con mucha habilidad las profecías, qué sé yo. Sin embargo, están carentes de una relación personal con el Señor, no le conocen, no lo tienen por dentro, no es el resultado de tener su manera, su nueva forma de ser, no es resultado de aquel que está transformando su vida por dentro, sino que es una característica aprendida, y esta es la razón por la cual hay una relación muy estrecha de confusión en lo que es la cizaña y el trigo. Así que no es haciendo cosas para sentirse bien. Son muy litúrgicos, muy seguidores de toda una ceremonia. Esta es la razón por la cual en esta oportunidad hay un texto que he tomado del folleto de lección de escuela sabática que me pareció sumamente apropiado. Y lo leo. Este es el tipo de hipocresía que Jesús ataca sin concesiones. Ellos habían colocado las tradiciones humanas por encima de la palabra de Dios. Atención, no existe nada que deba estar por encima de la palabra de Dios, por encima de la relación íntima entre Jesús y yo. El vocablo liturgia viene del griego, que significa servicio del pueblo y posteriormente una obra del pueblo. Esto surgió cuando aquellos que tenían cierta disposición económica querían entonces evitarse algunos inconvenientes y entonces se les asignaban ciertas tareas. Posteriormente se absorbió al pueblo dentro de este ritual para cumplir ciertos propósitos y entonces estar en paz y estar acorde con la ley. El procedimiento litúrgico es bastante frío, es bastante muerto, no es una experiencia personal. Y esto me recuerda una experiencia que realmente tuve hace un par de años quizás. Recuerdo que invitamos a un amigo para que diera su testimonio, un testimonio extraordinario de cómo el Señor le protegió después de un atentado a su vida. Y recuerdo que en la entrevista que estábamos haciendo, la congregación estaba sumamente atenta, aprendiendo de aquel testimonio y de ese amor tan inmenso y la misericordia de Dios que se derramó en nuestro amigo, en nuestro invitado. Se llegó el tiempo, nosotros no lo sentimos, nadie lo sintió, pero había alguien por ahí que estaba muy dedicado hacia la liturgia, hacia los horarios, para que pudiera seguir la programación que ya estaba establecida. Y entonces nos hicieron ver
que el tiempo se había acabado. Yo no logro estar de acuerdo todavía con esta área. Se me dijo en ese momento, bueno, lo que pasa es de que Dios es un Dios de orden. En efecto, apreciados amigos y hermanos, Dios es un Dios de orden, es cierto. Pero en el orden del Señor, el que ocupa el primer lugar es el desarrollo y el crecimiento de tu relación, de mi relación con Él. Nada sobre eso, porque es la única razón de ser, de que haya un plan de salvación y que el Señor Jesús lo haya dejado todo para venir a ocupar tu lugar y mi lugar. Dentro del ordenamiento del ser humano existe entonces un interés personal. Dejamos de ver a Cristo y comenzamos a preocuparnos sobre la hora en que tenemos que terminar, porque tenemos que almorzar, porque tenemos que descansar, que si el tema está demasiado extenso. Esto irá todo de acuerdo a la necesidad que tú tengas de establecer una relación íntima con el Señor. Así que, ocupando el primer lugar, mi crecimiento espiritual, todas las demás cosas pasan a un segundo plano. No importan los horarios. ¿Cuánto tiempo? Pregunta, ¿cuánto tiempo realmente debe ser un ayuno? ¿Cuánto tiempo debe ser una oración? ¿Cómo deben ser las oraciones? ¿De pie, de rodillas? En más de alguna ocasión, algo que tampoco he logrado comprender es que dentro de la liturgia que se manejan en algunas congregaciones, los que están allá al frente en plataforma dicen, en lo que nosotros nos arrodillamos, ustedes pueden inclinar su rostro, permanecer de pie o permanecer sentados. Y yo pregunto, ¿es que los de la congregación están estableciendo una relación, una comunicación a través de la oración con alguien diferente a los que están en plataforma? Quizás a los oídos se ve la escenografía bastante bonita, muy acorde, pero no es cuestión de aspectos externos, insisto, es cuestión de una relación personal. Y respecto a esto, vamos a hacer una pequeña pausa respecto a lo de la actitud correcta para la oración. Un libro también inspirado, Mensajes Selectos, tomo 2, dice textualmente: he recibido cartas en las que se me preguntaba acerca de la actitud que debía adoptar una persona que ofrecía una oración al soberano del universo. ¿De dónde han sacado nuestros hermanos la idea de que deben permanecer de pie mientras oran a Dios? A uno que se había educado por 5 años en Battle Creek, se le pidió que guiara en oración antes de que la hermana White hablara al pueblo. Pero al verlo permanecer de pie, cuando sus labios estaban por abrirse para orar a Dios, experimenté la viva necesidad de reprocharlo directamente. Lo llamé por su nombre y le dije: arrodíllese. Esta es siempre la posición correcta. Tanto en el culto público como en el privado, nuestro deber consiste en arrodillarnos delante de Dios cuando le ofrecemos nuestras peticiones. Este acto muestra nuestra dependencia de Él. Toma nota la parte final. No estamos hablando de una actitud litúrgica, sino que estamos hablando de un reconocimiento personal, de que estamos conscientes de que dependemos de Él, que al clamarle a Él, le clamamos y le reconocemos como nuestro Creador, y de ahí entonces la posición de rodillas ante Dios. La segunda parte que consideraremos en el estudio que corresponde esta semana, estamos siempre en el libro de Marcos, en el capítulo 7 y el verso 24. Y es una experiencia, la experiencia de la mujer sirofenicia. Apreciados amigos, quiero comentarles para hacer un poco de contexto. El vocablo fenicia era una región, antes que nada viene del griego fénix, que significa color rojo, púrpura, es extraído de un molusco, y de esto hicieron un gran comercio. Les iba muy bien, porque de hecho era de un alto costo, era un tinte. Pero aparte de eso también había unas palmeras, la palma datilera, cuyo nombre científico también es del griego phoenix, y de ahí incluso por su color y su aspecto dorado surge entonces la mitología del ave fénix que renace de las cenizas. Bueno, es algo que no tiene sentido considerarlo simplemente para aspectos etimológicos. Ahora, esta región era una región que estaba Fenicia,
era una región dividida entre Ciro y Lidia. De hecho, al norte se le llamaba entonces Ciro-Fenicios y a los del sur se le llamaba Lidio-Fenicios. Una extensión aproximadamente de 200 kilómetros. Los primeros habitantes eran cananeos. Por esa razón es que Mateo en el capítulo 15 y el verso 22 nos llama a esta mujer, a la Ciro-Fenicia, una cananea. Ahora, hay algo interesante y vamos hacia el verso 24. Estamos en el capítulo 7 y el verso 24. Y la palabra de Dios dice, estoy en Marcos, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Esta región, entre Tiro y Sidón, hay aproximadamente 40 kilómetros. En medio está la ciudad, aproximadamente como en el kilómetro 22. Geográficamente se localizaba la ciudad de Sarepta. Entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese. Verso 25. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Atención, dice el verso 26, la mujer era griega y cirofenicia de nación. ¿Qué conflicto había en esta mujer? En primer lugar, tome nota, me parece sorprendente el hecho de que aquellos habitantes de esta región de Fenicia en el norte eran limítrofes con Mesopotamia, en el sur con el Sinaí. Así que del otro lado, en sus riberas, estaba el mar y del otro lado está el desierto de Siria. Pero no tenían un desconocimiento del Dios verdadero. Por el contrario, venían de una cuna que se fue perdiendo por influencia del comercio tan fuerte que llegó a ser este puerto, el puerto de Tiro y de Sidón. ¿Cómo es que entonces no existe esa relación de luz con tinieblas? Ahora bien, esta región entonces se volvió politeísta. De hecho, el antagónico del Dios creador judío era Baal. La cultura, la educación de esta mujer que se acerca con Jesús era una cultura politeísta, pero estaba desesperada, estaba angustiada de ver que su hija moría porque estaba bajo los efectos y el control de un espíritu que era malo. Sin duda alguna, ella acudió primeramente a todos sus dioses, pero no obtuvo respuesta. Y claro, ¿qué respuesta puede obtener en dioses que no existen, que no tienen poder, que son producto de la imaginación, pero sobre todo producto de la estrategia y de la influencia del enemigo? Así que desesperada, sabiendo que existe un Dios, porque a mí me gusta un poco más el relato que tiene Mateo de esta área. Y esta se encuentra, voy exactamente a Mateo capítulo 15. Si me acompaña, por favor. Es el mismo relato, pero relatado con unos detalles bastante interesantes que dice Mateo. Y estoy a partir del verso 21. Y la palabra de Dios dice, estoy en el verso 21, sí, saliendo del capítulo 15. Saliendo, llegó a Tiro y Sidón. La mujer cananea había salido de aquella región, pero le dijo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. La mujer estaba consciente de quién era Jesús. La mujer estaba consciente del Dios creador de los judíos. De hecho, al llamarle Señor, al igual que lo hizo el centurión, el centurión, el de Mateo capítulo 8, al llamarle Señor, está desconociendo, está dándole la espalda a todo su mundo politeísta y está reconociendo como creador a Jesús. Y se acerca con él y le dice, ten misericordia de mí. En otras palabras, apelo a ti, he probado con la fe que tenía, no me ha dado resultado, ahora vengo y me acerco a ti, quizás de pronto también tú puedas hacer algo. La misma experiencia que hemos estado estudiando la semana pasada, quizás de pronto tú puedas hacer algo. ¿Qué problema para esta mujer?
Como el mismo problema quizás eventualmente del centurión, en el cual también tuvo que desconocer a todo el politeísmo romano para acercarse y reconocer como Dios únicamente a Jesús. Dice la palabra de Dios en Mateo en el capítulo 15 y el verso 24. Y respondió el Señor: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mis ovejas me conocen, yo soy su pastor, algunas se han extraviado, voy a buscar a la oveja perdida, pero ya existe previamente una relación entre ellas y yo. Ellas en algún momento me han reconocido como Dios, simplemente están desviadas. Pero yo, ¿qué tengo que ver contigo?, le pudo haber dicho Jesús. Si yo nunca he sido tu Dios. Es más, de hecho, tú reconoces como Dios a otros por allá. ¿Qué estás haciendo? Y dice la palabra de Dios. Bueno, esto me lleva a un aspecto bastante interesante. Y es el que quiero compartir con ustedes en Marcos capítulo 12, verso 27, que estaremos viendo más adelante. Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Vamos, una pequeña pausa. La próxima vez que acudamos al Señor, preguntémonos en primer lugar si previamente hemos establecido una relación íntima con Él. Sin Él estamos muertos. La mujer, sin tener una relación con la fuente de la vida, está muerta. Los fariseos no tienen una relación íntima con el Señor. Hablan de Dios, pero están muertos. No todo el que me dice Señor, Señor, me conoce realmente, tiene una relación íntima conmigo. Dios no era un Dios para los fariseos. Dios es exclusivamente para aquellos que son reconocidos como hijos suyos y son reconocidos como sus hijos, aquellos que ya no viven ellos, sino que vive Cristo Jesús en su lugar. ¿Me estás siguiendo? Así que el Señor, yo estoy aquí, pero estoy para los que son mis hijos, para los que son mis ovejas. ¿Qué estás haciendo tú aquí? ¿Por qué no vas y acudes con tus dioses? Mira qué conversación tan interesante. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 15 y verso 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Yo diría, el verdadero milagro no es que Jesús haya expulsado a la distancia el espíritu inmundo que estaba torturando a la hija de esta mujer sirofenicia. El verdadero milagro surge precisamente en la condensación de estos dos versos de Mateo capítulo 15, verso 24 al 25, cuando ella se postra ante él. El hecho de postrarse automáticamente le está diciendo: oye, yo te reconozco que tú eres mi Dios, no los de allá no sirven para nada, los de allá son de palo, son de piedra, se quiebran, no tienen vida, vengo a ti, el Dios vivo. Y yo quiero que tú seas mi Dios, y yo quiero que tú me aceptes, y por esa razón es que clamo a ti, estoy orando para ti, y estoy reconociendo que tú eres el único que en verdad puede satisfacer la mayor necesidad que yo tengo en este momento, y la primera de ellas es que entres a mi corazón, y que a través entonces de yo tener fe en ti, tú puedas, como una consecuencia, entonces sanar a mi hija. ¿Me estás siguiendo? Estamos dentro del mismo punto, que el verdadero milagro no son que los cojos anden, no es que los ciegos vean, no es que los sordos se escuchen, no es que los que están poseídos por un demonio se liberen de ellos. El verdadero milagro es cuando tú permites que el Señor entre a tu corazón y te convierta una vez más en ser reconocido como un hijo suyo, imagen y semejanza del Creador. Este milagro hace que entonces esta mujer ahora esté viva y por lo tanto tenga un Dios. Sin embargo, dice la palabra de Dios en el verso 26, y respondió él: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. El concepto de perro era un animal considerado inmundo para el principio judaico. En otras palabras le está diciendo: oye, pero tú no eres de los nuestros, tú eres un gentil, tú eres alguien que está considerado como inmundo. Pero la mujer va más allá todavía y le dice: está bien, Señor, reconozco que tuve una vida pasada que estaba totalmente desconectada de ti, pero aquí estoy. Y aunque yo no sea judía, yo estoy aquí para decirte: acéptame como soy, porque sí soy una criatura tuya. Y ahora no solamente soy una criatura, ahora quiero ser también una hija tuya.
No importa déjame entrar en casa, no importa que me consideres lo más pequeño, lo más bajo, algo así como si fuera una mascota, lo más bajo, pero yo quiero, déjame que me vea beneficiada, como la mujer con hemorragia, aunque sea solo tocando el borde de tu manto, aunque no sea de los más cercanos, aunque simplemente yo pueda verte a la distancia, pero yo quiero cenar, aunque sea el último que esté sentado en la silla, en la última esquina de la mesa, pero acéptame así, ten misericordia de mí. Y entonces la respuesta del Señor, tal y como la encontramos también en Marcos, es excepcional, porque es que de tal manera nos amó. Dice el verso 28, y respondiendo Jesús le dijo: mujer, pero qué grande es tu fe. Pregunta, y aquí nos detenemos, ¿la fe en qué? ¿Fe en que va a curar a su hija? No. Qué grande es tu fe de creer que yo sí soy el Dios que puede satisfacer tu necesidad, que puede llenar el espacio vacío que hay en tu corazón. Hebreos capítulo 11 es el capítulo de la fe. Cambia tú el vocablo de fe en quién, es fe en Jesús, y todo el mundo gira, todo el universo gira, toda nuestra salvación y toda la humanidad gira única y exclusivamente en una relación íntima, teniendo fe en Jesús. Jesús es el fenómeno, la evolución, es el milagro portentoso que desde nuestro corazón se irradia hacia afuera. Esa es la razón por la cual es de adentro hacia afuera en donde surgimos como una nueva criatura para la honra y gloria de Dios. Y el cuerpo es de carácter trivial. Tarde o temprano se levantará. Grande es tu fe, hágase entonces contigo como quieras. Regreso a Marcos capítulo 7 para ver el final de esta situación de la solicitud de la mujer. Y dice la palabra de Dios, estoy en Marcos capítulo 7 y verso 30. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. La pregunta es, la mujer llega a Jesús vacía, pero al igual que Jacob, regresó llena porque se encontró con el Señor. Estoy seguro que desde este punto de vista, por un sentido mínimo de gratitud, por una experiencia personal, que aquellos no le habían cumplido, pero que hay un Dios que no sabe fallar, esta mujer se convirtió en un foco de luz en su hogar. Y para todos los vecinos y para todos los que le rodeaban, empezó a dar honra y gloria y a recordar que todos esos ídolos a los cuales ella había perdido su tiempo clamándoles a ojos sordos, a oídos sordos, ahora se había encontrado con el verdadero Dios vivo, el que está transformando la vida. Nos hemos encontrado con el Señor. Hablamos de Él, pero lo que hablamos surge de una experiencia personal. Quizás el Señor en un principio le dijo: oye, mira, suéltame, pero la mujer estaba desesperada. Podemos ponernos en el lugar de esta mujer. Qué angustia la que ella tenía de tener una respuesta. Jesús era su última oportunidad, su última opción. O lo perdía todo. Se aferró desesperadamente, como Jacob, la angustia de Jacob, que cuando se da cuenta con quién está peleando, entonces simplemente cae de rodillas en la posición que corresponde a todo ser humano ante su creador. Se aferra a él con desesperación y le dice: yo no te suelto hasta estar seguro que ya no vivo yo, sino que vives tú en mi lugar. Esa fue la misma experiencia de la mujer. Es la misma experiencia de todos aquellos que se han encontrado con el Señor. Llegan vacíos, pero regresan llenos de Él. Llegan oscuros, pero regresan iluminados con la luz de Jesús. Llegan muertos y regresan vivos. Si esto no es un milagro, dime tú entonces, ¿por qué la visión es tan obtusa que nos quedamos a ver aspectos externos cuando el verdadero prodigio se encuentra en un aspecto interno? El Señor no ve por fuera, el Señor ve por dentro. Va hasta los más íntimos, hasta los tuétanos, dice la palabra de Dios.
Finalmente, Marcos capítulo 8, verso 15. Y la palabra de Dios dice, y Él les mandó, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Cuidado, guárdense de aquellos que les pueden echar a perder la relación íntima entre tú y yo. Y esto me lleva precisamente al consejo que Pablo le da a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 3, verso 1 al 5. En estos tiempos difíciles, en medio de todo el mundo que se está desboronando porque está alejado del Señor, el verso 5 dice, pero mira, ten cuidado con aquellos que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de una relación íntima con el Señor. No importa si tienen el título de primer anciano o diácono, como tú quieras llamarle. Tu punto único de referencia debe ser una experiencia personal con Jesús. Y no dice, con esto discuta. No dice, a estos reclama, a estos señala. No pierdas el tiempo. Simplemente a estos evita. 2 Timoteo 3:5. Finalmente Jesús le dice a los discípulos, yo no comprendo cómo es que ustedes están conmigo, pero ustedes no entienden. De hecho, el Señor es sepultado y todavía no creían, no había una experiencia personal, una transformación, porque no creían que hubiese resucitado. El vocablo entender es un vocablo compuesto de dentro, tender, extenderse, ir hacia adentro, hacia lo profundo. La primera sugerencia en el amor del Señor. La próxima semana que tú decidas entonces abrir la palabra de Dios, estudiar la guía para la siguiente semana, no te quedes simplemente de una manera superficial. ¿Quieres entender? Ve y profundiza, mira, vete hacia adentro, razón por la cual la reflexión y el estudio que tenemos cada semana respecto a lo que vendrá en la lección de escuela sabática va más allá de lo que el folleto está hablando. Tratamos de ir más allá, de profundizar, de sacar un extracto de una lección que nos haga crecer. Y en el camino para volver a casa, esta es precisamente la experiencia que manejará el pueblo de Dios que sea redimido por el Señor. No será superficial. Como dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 12, y los entendidos brillarán como la estrella a la perpetuidad. Que esa sea tu experiencia, que esa sea la mía, que de hoy en adelante, haciendo a un lado la liturgia, prevalezca tu experiencia personal de tener una intimidad más profunda con el Señor. Al fin y al cabo, Él es la única opción de salvación y aquel que finalmente llenará tu alma.